Vamos a meternos en las aulas de las escuelas privadas y las escuelas estatales de nuestra Argentina. Y vamos a meternos en el tema de la segregación educativa, que es un tema que preocupa y que puede ser muy grave por las consecuencias que puede tener. Según un estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación, que se denomina Desigualdad Social, Desigualdad en las Aulas, Cava, Santa Fe y Buenos Aires son las jurisdicciones con menor diversidad socioeconómica en las aulas, seguidos por Mendoza y Córdoba. El porqué de esto, cuáles son las consecuencias, por qué debe preocuparnos la segregación escolar, todo vamos a hablar con David Jaume, que es asociado de CEDLAS, que es el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. ¿Cómo estás, David? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer, David. Gracias por este ratito aquí con Teleiro Federal. Hablemos de este tema que me parece que debería preocuparnos más de lo que nos preocupa, ¿no? El tema de la segregación en las aulas y cuál es la situación en la Argentina, sobre todo diferenciando también, ¿no?, escuelas estatales y privadas. Sí, así es. Bueno, podemos empezar primero entendiendo bien qué es la segregación, ¿verdad? Porque a veces es un término que se usa mucho, pero por ahí no se entiende del todo de qué se trata. Perfecto, sí. Y la segregación en general se entiende como cuando alumnos o personas con algún tipo de atributo, puede ser el color de la piel, puede ser el nivel socioeconómico, se distribuyen de forma diferencial entre unidades, ¿no? Entonces, cuando uno habla de segregación, puede hablar de segregación residencial, es decir, personas de distintos niveles socioeconómicos, por ejemplo, viven en distintos barrios. Claro. O uno puede hablar de segregación escolar, y esto implica que personas de distintos niveles socioeconómicos van a distintos establecimientos educativos. Un poquito de retorno, no sé si ustedes me escuchan bien. Yo te escucho bien, sí. Quédate tranquilo que te escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, una vez definido el fenómeno, que es básicamente que dependiendo de tu estatus social es a la escuela a la que vas, eso es un poco la conclusión de este informe, uno puede pensar en cuáles son las consecuencias de eso. Sí, ¿por qué debería preocuparnos? Lo que decíamos, ¿no? Según este estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación, la segregación educativa escolar en nuestra Argentina es bastante elevada, pero sobre todo en las escuelas privadas, ¿no? Preocupa más, porque ahí alcanza un nivel mucho más alto, más que las estatales. Sí, es que una cosa es consecuencia de la otra. Ese es el tema. Lo que sucede básicamente es que cuando uno mira la historia de cómo ha evolucionado la segregación socioeconómica en la Argentina, sí, la cuestión público-privada ha tenido un rol muy importante. Esto es, lo que se ha observado es que la clase media y media alta ha migrado de la escuela pública a la escuela privada a partir de inicios de la década de los 90. Entonces eso ha generado un sistema muy segregado en el cual la escuela pública va sobre todo a las personas que tienen menor nivel económico. En las escuelas privadas, claro, lo que sucede es que la mayoría de las personas que van a las escuelas privadas, sobre todo las escuelas privadas no subvencionadas, claro, son personas de estratos altos, exactamente, con lo cual ahí hay muy poca diversidad socioeconómica. En esas escuelas prácticamente todos los alumnos son de un poder adquisitivo alto. Muy similar, exactamente. Sí, pero como digo, en las escuelas públicas, si bien es cierto que hay más diversidad, y si bien es cierto que en las escuelas públicas urbanas lo que el informe detecta es algo más de diversidad, también es cierto que se ha perdido mucho de la diversidad que solía existir. ¿Y a qué se debe? En otros informes, que no es el informe que publicamos con Argentinos por la Educación, el último, pero otros estudios que hemos realizado con CEDLAS hace algún tiempo, lo que detectamos es precisamente este fenómeno que decíamos, ¿no? De que la escuela pública, por ejemplo, fue considerada durante muchas décadas uno de los pilares fundamentales de la cohesión social y la igualdad de oportunidades en Argentina. Estamos hablando de, quizás uno puede pensar en los años 80, inicio de los años 90, y en ese contexto, alumnos de diferentes clases sociales tenían un contacto directo, diario, y recibían un servicio educativo semejante. Pero lo que hemos observado a partir de ese entonces es una creciente migración de los grupos menos carenciados hacia las escuelas privadas, que ha debilitado este rol cohesionador de la educación escolar. Y ahí esta migración selectiva, entonces, de las clases medias a la escuela privada,
es lo que ha dado fenómeno a este cambio. David, estos datos se recaban luego de las pruebas Aprender que se han hecho, sobre todo en las últimas, estas se recaban por el 2021. ¿Hay que prestar atención a las provincias? Digo, es un dato no menor que Cava esté en primer lugar, Santa Fe, Buenos Aires, luego Mendoza y Córdoba, o nos vamos a otras provincias que son las que tienen menores niveles de segregación como Santa Cruz, Jujuy, Tierra del Fuego. ¿Tiene algo que ver las provincias, esto que estoy nombrando, o no? ¿O es indistinto? ¿Por qué se da ese fenómeno? No, es muy importante, porque si uno mira las diferencias entre Buenos Aires, por ejemplo, y Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires tiene casi el doble de segregación que la provincia de Santa Cruz. Pero esto se da por muchas cosas. Esto se da, por un lado, por cuestiones de escala, en el siguiente sentido. Si yo yo por ejemplo vengo de un pueblo muy pequeño en Mendoza. Sí. En ese pueblo había básicamente 3 escuelas en las cuales elegir, ¿no? De las cuales ninguna era privada. Entonces, pues es muy difícil que en un pueblo tan chico se dé este fenómeno de la segregación escolar. Claro, se mezclaban todos los chicos sí o sí. No hay opciones. Entonces uno, sí o sí, están todos los chicos y en la misma escuela está el hijo del intendente y el hijo del peón rural. Ahora, uno va a una escuela de Ciudad de Buenos Aires y eso no sucede. ¿Por qué? Porque la gente de mayores ingresos vive en barrios muy distintos a los que viven las personas de menores ingresos. Eso ya hace que la segregación residencial termina generando segregación escolar, porque uno manda a sus hijos a un lugar cerca de donde vive, ¿verdad? Y eso también pasa en lugares grandes, como Santa Fe, como Buenos Aires, como Mendoza. Si te fijas, las provincias con mayor segregación son todas las provincias más ricas de Argentina. Sí, justo coincide. Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. Más grandes Entonces, es un fenómeno que claro que preocupa y que es un fenómeno principalmente preocupante en las grandes ciudades, porque no es lo mismo en Cava nacer en una familia de altos recursos que nacer en una familia de bajos recursos. No, claro. Las oportunidades educativas que tenés son muy diferentes. Y eso quizás no se replica en un pequeño pueblo en Mendoza, ¿no? Por eso debe preocuparnos. ¿Cuáles son las consecuencias directas de la segregación escolar? Bueno, las principales consecuencias son al menos 3. La primera tiene que ver con si hay desigualdad en cuanto a qué tipo de escuela accede un alumno de una clase socioeconómica alta a una clase socioeconómica baja, es posible que también haya diversidad en términos de la calidad educativa de esa escuela. Entonces, ya de por sí la segregación puede estar reproduciendo desigualdades que se dan en otros ámbitos, ¿no? Como dije, el residencial, el económico, el laboral. Entonces, la educación reproduce esas desigualdades cuando hay segregación. Esa es la primera consecuencia. Sí. Luego hay otra consecuencia un poco menos conocida, pero que tiene que ver con la cohesión social. El hecho de que las personas de distinto nivel socioeconómico interactúen entre sí ayuda mucho a entender, a empatizar, a comprender cuáles son los problemas diarios que tienen las personas de diferente clase social. Y eso va para los 2 lados, tanto para la gente de clase más baja, entender un poco cuáles son las aspiraciones, cuáles son el estilo de vida de la clase alta, pero también al revés, de la clase alta entender qué está pasando con las personas de menores ingresos, cuáles son sus problemas diarios, qué tipo de familia tienen, qué actividades hacen. Cuando se empieza a separar la sociedad, pues también se desarma ese tejido social que en definitiva nos une más. ¿Y la tercera consecuencia? Y la tercera consecuencia tiene que ver con los modelos de rol. En economía hay algo que se llama efecto de pares y que tiene que ver que muchas veces nuestros desempeño en las actividades que realizamos dependen mucho de nuestro entorno. Para darte un ejemplo, cómo juega Messi en el Inter de Miami no es lo mismo que cómo juega Messi en el Barcelona, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la calidad de los compañeros que tiene. Y todo lo vivimos en nuestro ámbito profesional también. No es lo mismo rodearte, en tu caso, de periodistas de primer nivel, que quizás de personas que tienen menos estudios, y sucede también en el ámbito en el cual yo me desempeño. No es lo mismo estar con economistas que han salido de las mejores universidades o con gente que está recién empezando su carrera. Uno aprende de pares. En las aulas pasa lo mismo. Si tus compañeros son muy buenos alumnos, entonces tendés a esforzarte más y te tiende a ir mejor. Tus compañeros no son tan buenos alumnos, eso tiende a afectarte negativamente. Y el desempeño, lamentablemente, sí está relacionado al estatus socioeconómico del alumno.
Entonces, cuando alumnos de estatus socioeconómico más bajo se juntan, tienen efectos de pares mucho peores que cuando te juntas con alumnos de clases socioeconómicas más bien. David, muy interesante el tema, fuiste muy claro también en tu explicación y es para seguir conversándolo y reflexionando, ¿no? Mirá las consecuencias que tiene esto de la segregación, que uno lo habla quizás muy por encima, y mirá todo la repercusión que puede tener en el nivel educativo, ¿no? En la educación de nuestro país, que ya tiene lamentablemente varias falencias, y esto se le suma también. Te quiero agradecer muchísimo por este rato. No, por favor, cuando quieran, aquí estamos a disposición para discutir sobre estos temas. Claro que sí, te vamos a volver a convocar. Un abrazo. Hasta luego.